sabemos que de alguna u otra forma todos estamos rotos. La persona que diga que no está rota, pues estaría contradiciendo lo que Cristo dijo, que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Quizás todos experimenten brokenness en la misma forma, pero cada uno de nosotros de alguna u otra forma ha sido afectado por el pecado. Y Cristo vino a esta tierra y se hizo un hombre, nacido de mujer, hecho bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, a fin de que fueran justificados por la fe. Y hoy vamos entonces a aprender más cómo ese Mesías sufriente puede sanarme a mí de cualquier adicción, de cualquier herida. Regresando a lo que fue nuestro versículo clave ayer, Isaías 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. La palabra de Dios nos dice, hablando de Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Y Cristo recibió llagas y heridas en diferentes formas. Vayamos a Cristo en el Getsemaní. Y vamos a observar a Cristo en el Getsemaní, agobiado por los pecados de todo el mundo. Cristo en el Getsemaní, vayamos allí al libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a comenzar con el versículo 36. Quizá el Getsemaní es el lugar donde la humanidad de Cristo más se reveló. Porque fue en el lugar y fue el momento donde Cristo estuvo más susceptible a su humanidad. En donde se sintió más débil y más vulnerable a su naturaleza humana. Donde experimentó muchos de los sentimientos que nosotros experimentamos hoy y con los cuales nosotros luchamos. Por eso la hermana White dice que debemos meditar en la vida de Cristo al menos 1 hora diaria, tomarla paso por paso, pero en especial las escenas finales. Esas escenas son importantes. Y solo cuando nosotros aprendemos la lección de humillación en el Getsemaní, que vamos a tener odio por el pecado como Dios odia el pecado. Es solo cuando dirigimos nuestra mirada al Getsemaní, a la cruz de Cristo, cuando verdaderamente podemos aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Porque ahí veremos a Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, doblado y agobiado, como un humano sin ayuda. Y leemos aquí entonces, versículo 36, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué cosa? Comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿cómo? En gran manera. ¿Se entristeció Jesús? ¿Pasó Jesús por tristezas y por angustias? Aquí Jesús en su humanidad comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí Jesús está experimentando un pensamiento negativo que está viniendo a su mente. Y ese pensamiento es un pensamiento de soledad. Es ese mismo temor que muchos de nosotros se ha implantado en nuestro corazón cuando estamos solos.
el temor a ser solos, a ser abandonados. Y Jesús sintió la necesidad natural del hombre de simpatía. Y llama a sus discípulos, a los que estaban más cerca a él: estoy muy triste hasta la muerte, venid aquí y velad conmigo. En muchas circunstancias Jesús era el que siempre quería proveer ayuda, quería proveer compañía, pero en esta vez Cristo necesitó de esa compañía. Esta vez Cristo necesitó de ese apoyo de otros. Y cuando tú te sientas que hay momentos en que necesitas hablar con una persona, la simpatía, no creas que esto es una debilidad o esto es pecaminoso. Esto es natural en el nombre. Y hay algunos momentos en que necesitamos nosotros la simpatía de otros, pero nunca por un motivo, una razón egoísta, sino es también una necesidad humana de nosotros como seres creados por Dios. Ahora yo quiero que analicen, a mí me gusta como lo dice Juan, vayamos esto mismo pero a Juan, y vamos a comenzar a ver cómo Jesús llevaba cautivo estos pensamientos o estos sentimientos al Padre. Porque aunque Él los experimentó, Él no permitió que su espíritu fuera afectado por ellos. En otras palabras, no permitió que la tentación a deprimirse, la tentación a albergar algún espíritu negativo o pesimista lo controlara. Y mire cómo Jesús llevaba estas cosas al Padre. Y lo que vamos a aprender hoy es, a través de la oración, cómo podemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo, nuestros pensamientos negativos, porque ahí es donde comienza todo, en los pensamientos. Y vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículos 32. Versículo 32. Juan 16, 32. Hablando de la misma escena en el Getsemaní, Cristo dice: he aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Y qué cosa? Y me dejaréis solo. Ahora yo les pregunto, por eso es que lo que compartimos ayer fue muy importante para entender el tema de hoy. Es solo cuando entendemos que Cristo Jesús es un humano con las mismas propensiones que yo tengo, pero en su caso eran propensiones no adquiridas, porque hay tres tipos de propensiones, o hay tres tipos de propensiones que usa la sierva del Señor. Unas son propensiones pecaminosas adquiridas, las cuales yo adquiero cuando yo transgredo la ley de Dios. Esas no las tenía Cristo. Hay propensiones al pecado heredadas, esas las obtuvo Cristo. Usted puede estudiar la genealogía y sus antepasados eran, por ejemplo, Manasés, era el rey David, era Rahab, y él, en la ley de la heredad, en los genes, Cristo nació con esas cosas. Y otras propensiones son propensiones hacia lo bueno, propensiones santas. Ahora, Cristo, la única diferencia entre las propensiones heredadas y las cultivadas es la forma en cómo uno las adquiere, pero el principio es el mismo. Por eso Cristo puede ser tentado en todo lo que nosotros somos tentados, no porque Él pecó o tuvo propensiones adquiridas. Jesús nunca robó, Jesús nunca fumó, pero Él sí nació en su genética con esas tendencias al pecado. Ahora, si Jesús nació con esas tendencias al pecado en su genética, Él humanamente, en esta escena, pudo sentirse como cualquiera de nosotros nos sentimos cuando tenemos temor a la soledad. Y Jesús dijo: he aquí todos ustedes serán esparcidos cada uno y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo. Mira esa palabra más. Esto es clave. Jesús inmediatamente redirige ese pensamiento al Padre. Y Él dice: mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ese es un ejemplo de cómo llevar cautivos los pensamientos a Cristo y reemplazarlos por una promesa y un pensamiento positivo que ya Dios ha dicho. Entonces llega Él, le llega esa escena, y esa escena lo puede llevar a que Él tenga temor o a que dude. Pero Él dice, humanamente Él expresa: ustedes me van a dejar solo. Pero luego, divinamente, Él dice: mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les doy otro ejemplo de Jesús. Vayamos a Juan capítulo 12.
Juan capítulo 12. Versículo, y miren otra vez el lenguaje que utiliza la Biblia en cuanto a esto. Juan capítulo 12, versículo 27. Juan capítulo 12, versículo 27. Y vamos a mirar a Jesús como humano. Y nos dice la Biblia, ahora está ¿qué? Ahora está turbada mi alma. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? Turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Estaba Jesús ahí afligido? Claro que sí. ¿Puede la aflicción llevarnos a nosotros a dudar? ¿Puede la aflicción llevarnos a nosotros a murmurar? ¿Puede la aflicción llevarnos a nosotros a la depresión? Jesús en este momento fue vulnerable a todas esas cosas, pero mire él de nuevo cómo maneja la situación, cómo dirige esas cosas al Padre. Y mire la palabra clave de nuevo, más. Esa palabra es contraste, but, pero, más para esto he llegado a esta hora. Y mire el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Cristo cada vez que se sentía abrumado por algo, él inmediatamente, así como lo sentía, se lo dirigía al Padre. Y eso es un principio de oración muy importante. En la oración, en especial en la oración de sanación, nosotros debemos ir al Padre con todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Muchas veces nosotros creemos que sería falta de respeto orarle al Padre y expresándole aún las cosas malas y los sentimientos malos que estoy teniendo en ese momento. Pero lo que el Padre quiere es que tú hagas eso exactamente. Que tú vayas a Él como te estás sintiendo, incluso con la rabia y con todo lo que tú estás sintiendo. Pero que vayas con una actitud de sumisión y respeto y temor de Dios a la vez. Y que tú dirijas esas cosas a Él. Le voy a dar ejemplos bíblicos en cuanto a cómo se hace esto. Saben ustedes que la mayoría de los salmos son oraciones. Si ustedes quieren, si hay un libro en la Biblia que les va a ayudar a ustedes a cómo orar correctamente. Yo he estado estudiando este tema de la oración todo este año, más profundo, y el Señor a mí me enseñó que aún yo no sabía orar. Y nosotros a veces creemos que oramos, pero aún no sabemos orar. Y vamos a ver un principio de los muchos de la oración en cuanto a cómo llevar nosotros todas estas cosas cautivas a la voluntad de Dios. Quiero que nosotros vayamos a Salmo 73. Este es un salmo de Asaf. ¿Saben quién era Asaf? Asaf era uno de los cantores y músicos en el santuario, poeta, servía en el santuario, era alguien que estaba muy conectado con el servicio de Dios. Pero Asaf estaba pasando por una prueba, estaba pasando por una situación difícil, y quizá algunos de nosotros nos vamos a ver identificados con lo que vamos a leer. Y Asaf comienza con una nota positiva su oración y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces aquí establece Asaf el principio por el cual él va a hacer la oración. Él está reconociendo: Señor, tú eres bueno para los limpios de corazón. Pero ahora ya él se dirige a sí mismo. Y mira lo que dice el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve, ¿qué cosa? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ah, mira qué interesante. Él acá está sintiendo envidia, la envidia es un pecado, y él está diciendo: Señor, tengo envidia de esa persona. Y él no está él no le está faltando respeto a Dios, porque está expresando aún por las cosas o los pensamientos negativos por los cuales está pasando. Él dice: tengo envidia de los impíos porque están prosperando, porque no tienen congojas, versículo 4, por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia. En otras palabras, él está diciendo: Señor,
Yo he intentado vivir una vida recta, yo he intentado tener un corazón limpio, y aquí tú eres, yo reconozco y sé que tú eres bueno con los de limpio de corazón, pero ¿por qué a mí me está pasando todo esto? ¿Y por qué el impío está progresando? ¿Por qué no tiene preocupaciones? Pero ¿por qué yo, que estoy tratando de vivir una vida justa, por qué estoy teniendo todos estos problemas? Vayamos al versículo 13, dice, versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. He aquí Asaf está pasando por una situación de duda y está diciendo, todo esto del cristianismo es en vano. Yo ya no quiero nada más con esto, porque en realidad, entre más trato de servirte, entre más trato de hacer tu voluntad, más pruebas vienen a mi vida. Y él aquí se está quejando con Dios. Él está haciendo esta oración en forma de una queja. Pero mire que a medida que él transcurre la oración, comienza a suceder algo. Y el Espíritu de Dios comienza a moverse en su corazón. Y mire, versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los he puesto en deslizaderos, en asolamientos los haré caer. A medida que él comenzaba a orar, Dios comenzó a trabajar en su corazón. Y ahora el tono de su oración va a comenzar a cambiar de un tono negativo y va a cambiar a un tono positivo. Y miren ahora el versículo 21. Ahora ya él no está culpando quizá a Dios, sino que mira ahora ya su oración cómo se convierte. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Él ya reconoce que él es el culpable. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y mira el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Usted va a notar este patrón que se repite una y otra vez en los salmos. Los salmos comienzan con quejas, comienzan con notas negativas, pero luego terminan con alabanzas y con adoración a Dios. Cuando nosotros entramos en este proceso de oración, y nosotros llevamos todas estas heridas a Dios, todas estas cosas como nos sentimos, Señor, a mí me encanta esa comida y no la puedo ver, y tú sabes que si yo la veo, Señor, me gusta y no tengo victoria sobre esto. Cuando tú eres así de sincero y transparente y eres específico en tu oración, Dios a medida que tú ores, Dios comienza a revelarte y comienza a fortalecerte y comienza a darte fuerzas y victoria sobre esos puntos. Hay otro salmo que por cuestión de tiempo no voy a analizar a esta hora, y es un salmo aún más fuerte, es el Salmo 109, que de hecho el Salmo 109, los salmos eran como el himnario del pueblo de Israel, pero el Salmo 109 era tan fuerte que ese himno no lo cantaban en las festividades, porque es un salmo de venganza. Alguien le había hecho algo malo a David, David le está deseando el mal a esta persona, le dice que el diablo esté al lado de esta persona, que sus hijos sean huérfanos, que le vaya mal en la vida, que su mamá sufra. Y David está deseando todas estas cosas en una oración. Y una vez se dice, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a inspirar esos salmos en la Biblia? Dios los puso allí con un propósito, para mostrarnos a ti y a mí que los hombres que fueron usados por Él también tuvieron las mismas debilidades de nosotros, pero también alcanzaron la victoria a través del poder de Cristo Jesús. Dios desea entonces que así como ellos, nosotros también podamos llevar a Él cautivos todas nuestras congojas, todas nuestros problemas. Hay una hojita que es muy práctica, no la tengo aquí conmigo, no tengo impresora, y es acerca de cómo hacer esta oración y ayudar a alguien que no está acostumbrado a hacerlas,
a comenzar a hacerlas. Pero usted lo puede hacer en su propia casa. Haga usted una lista de todas las adicciones o problemas o sentimientos negativos que un ser humano puede experimentar. Como estoy triste, me siento abandonado, y haga una lista así entera. Y después de esa lista, marque cuáles de esas se aplican en especial a usted. Por ejemplo, la mía es, me siento sucio, no siento que me valoran, tengo sentimiento de culpa, etcétera, etcétera. Usted marca las que se relacionan a usted. Ahora, en otra columna, usted estudia la vida de Jesús y coloca todas las experiencias por las cuales Jesús pasó. Abandonado por sus padres, dejado por su padre que murió cuando él aún era joven, fue refugiado, traicionado por sus discípulos, azotado, etc. Y usted comience a ver en la columna donde marcó las experiencias por las cuales usted pasó, mire a ver cómo esas se relacionan con Cristo. Y luego en una tercera columna, que son la de los frutos, marque ese tipo de pensamiento que frutos está generando en su vida. Entonces, adicción a la televisión, adicción a la comida, adicción a esto, etcétera, etcétera. Y eso entonces lo comienza usted a llenar en forma de oración. Y la oración sería algo así: Padre, gracias por enviar a Jesús, por haber cumplido la profecía por mí, por haber pasado por experiencias como de humillación, de soledad, de abuso físico, para esta forma hacerme libre de mis pensamientos de que no valgo nada, de que las personas no me aprecian, etcétera, etcétera, haciéndome al final, y liberándome de los frutos de la adicción a la televisión, de los frutos de la comida, etcétera, etcétera, y haciéndome libre como un hijo e hija de Dios. Más o menos yo les puedo dar luego más el detalle de cómo se hace esta oración. Pero lo importante es que en cada herida nosotros podamos verla reflejada en Jesús. Voy a darles un ejemplo bien práctico para que ustedes puedan entenderlo. ¿Cómo Jesús se puede identificar con un alcohólico? ¿Cómo Jesús se puede, si él nunca bebió alcohol? O con un drogadicto hoy. ¿Cómo Jesús se puede identificar con esa persona? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y a Jesús le dieron vinagre? ¿Sí recuerdan eso? El vinagre era como una bebida alcohólica estupefacta. Y el propósito del vinagre era quitar el dolor físico que Jesús estaba sintiendo debido a todos los azotes que le habían dado hoy en la cruz. Jesús, en su debilidad, pudo haber recibido ese vinagre y haber apaciguado el dolor que él estaba sintiendo. Pero Jesús rehusó, no solamente porque le afectaba a él su mente, sino rehusó porque él no quería depender de nada de eso para que mitigara su dolor, sino solo del Padre. Normalmente las personas que usan drogas o las personas que usan alcohol es tratando de ignorar un dolor que están teniendo en el alma. Allí en nuestra iglesia en New York, donde yo trabajaba en un parquecito que había cerca, y siempre se reunían los alcohólicos. A veces yo iba a trabajar a hablar con ellos, y la mayoría de las veces ellos se hicieron alcohólicos después de que su esposa los dejaron o los traicionaron, y cayeron en tanta depresión que para calmar ese dolor bebían alcohol. Cuando tú comienzas a trabajar con personas así, tú les muestras: mira, Jesús fue traicionado y él podía en ese momento haber tomado eso para olvidar el dolor por el cual estaba pasando, pero Jesús decidió rehusarlo, y tú también puedes obtener la victoria como Jesús la obtuvo en ese momento. ¿Cómo Jesús se puede relacionar con alguien que ha sido abusado físicamente, que ha sido escupido, que ha sido maltratado, humillado? Jesús pasó por todo eso, le pusieron corona de espinas, lo golpearon en la cara, lo escupieron. Ahora, ¿cómo Jesús se puede relacionar con alguien que ha sido abusado incluso sexualmente? Jesús fue, antes de ser crucificado, Jesús fue desnudado. ¿Sabían ustedes que Jesús fue crucificado desnudo? Y Jesús fue expuesto a vergüenza pública. Ahora, pensando que Jesús como un humano, ¿cómo? Eso incluso es peor que cualquier otro tipo de abuso, porque es burla a todo el mundo, a todas las personas que lo estaban viendo.
Y Jesús humanamente pudo sentirse sucio, Jesús humanamente pudo sentirse que no valía nada. Pero nada de eso afectó a Jesús, porque Jesús estaba vaciado de sí mismo. Jesús no tenía nada a sí mismo de qué aferrarse. Y Jesús confió en las promesas del Padre. Jesús quiere en nosotros hacernos libres. Jesús quiere que tengamos completo gozo. Y quiero cerrar con el libro, con este versículo que se encuentra en Romanos capítulo 5. A este punto es donde Dios nos quiere traer. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Justificados pues por la fe. Esa palabra justificados significa perdonados, restaurados. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz. ¿Cuántos desean tener la paz? La paz es una de las cosas más que el mundo más busca. Y las personas tratan de encontrar esa paz haciendo cualquier otras cosas. Pero esa paz solo se puede encontrar cuando somos justificados por Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, o sea, la gracia de la justificación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando estamos justificados por la fe, cuando tenemos la seguridad que Dios nos ha perdonado, no importan las tribulaciones que vengan, la Biblia nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la prueba la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando somos justificados por la fe, dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y tiene tanto poder que sana cualquier herida que haya dejado el pecado en nosotros. Cuando quiera que el enemigo venga a tu mente con alguna mentira y te haga dudar de lo que tú eres delante de Dios, repréndelo en el nombre de Cristo y dile: yo ya soy un hijo de Dios, quien he sido redimido por la sangre de Cristo. Aléjate de mí, Satanás, no quiero nada que ver contigo. Y repréndelo en el nombre de Cristo y lleva inmediatamente cautivo ese pensamiento a Cristo, para que Cristo te libere y te dé la paz que tú tanto necesitas. Que el Señor nos ayude a tener esa experiencia hoy. Este tema es muy importante, les aseguro, porque este tema es la clave del progreso cristiano. Esta es justificación por la fe de una forma práctica. Ser liberado de nuestras adicciones, ser liberado de nuestros pensamientos. Es ahí donde todo comienza. Que el Señor les bendiga. Vamos a arrodillarnos para orar.